se nos pide que escribamos una expresión numérica que represente la siguiente declaración: resta 32 de 98. Así que debido a que esta declaración es restar 32 de 98, comenzamos con 98 y luego restamos 32. 98 menos 32 es la expresión para restar 32 de 98. En el orden de esta diferencia es importante. Si escribiéramos 32 menos 98, esto no sería correcto. Esto es restar 98 de 32. La expresión correcta es 98 menos 32. En el siguiente ejemplo, se nos pide que escribamos una expresión para 26 veces la suma de 32 y 82. Entonces, dado que tenemos 26 veces la suma, necesitaremos la suma entre paréntesis para asegurarnos de que tenemos 26 veces la suma. Entonces tenemos 26 veces, entre paréntesis, la suma de 32 y 82. Y suma significa suma, entonces entre paréntesis tenemos 32 más 82. Esta es la expresión para 26 veces la suma de 32 y 82. Observe cómo si no tuviéramos los paréntesis alrededor de la suma, tendríamos 26 veces 32, más 82. Y observe que esto es solo 26 veces 32, no 26 veces la suma. Así que esta es la expresión correcta. Sin embargo, quiero mencionar que podemos escribir varias expresiones equivalentes que, si las evaluamos, nos darían el mismo valor que esta expresión. Primero, debido a que la multiplicación es conmutativa, lo que significa que el orden de la multiplicación no cambia el producto, también podríamos escribir esto como la suma de 32 y 82, multiplicado por 26. Esto no es exactamente lo que dice el enunciado, pero esta expresión es equivalente, nuevamente debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y luego también, la suma es conmutativa, lo que significa que si cambiamos el orden de adición, no cambia la suma. Por lo tanto, mirando hacia atrás en la expresión original, también podríamos escribir una expresión equivalente como 26 veces la suma de, no 32 y 82, sino 82 y 32, que entre paréntesis sería 82 más 32. Entonces, esta es otra expresión equivalente, y finalmente también podemos escribir esto como la suma de 82 y 32, multiplicado por 26. Entonces, las cuatro expresiones son equivalentes, lo que significa que si las evaluara, obtendría el mismo valor, pero según la forma en que se escribe la declaración, la mejor expresión es 26 veces, y luego entre paréntesis, 32 más 82. Espero que hayas encontrado esto útil.